Bienvenidos, buenos días. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. El día de hoy va a ser un día muy interesante. Vamos a tener compartirles información. Ustedes seguramente conocen más que yo de todas estas temáticas y lo que les quiero mostrar hoy es algo muy interesante. Son componentes de suspensión neumática y en especial vamos con nuestra marca Burlerman para que ustedes conozcan de qué se trata. Vamos a hablar específicamente de un componente que seguramente ustedes conocen, algunos venden, algunos lo reemplazan y vamos a conocer un poquito más de sus detalles y desde la marca, cómo funciona, cómo está construido, eh, qué confianza pueden dar ustedes a sus clientes, ustedes como usuarios, si hay usuarios aquí finales de estos componentes, por qué deberían poderlo usar. Así que bienvenidos, mi nombre es Ricardo Osorio, yo estoy aquí para acompañarlos el día de hoy. Todas las preguntas, yo como estoy viendo la presentación eso y veo algunas cositas de la otra pantalla, Vanessa, por favor, si ves preguntas ahí en el chat o si tienes alguno de los comentarios me avisas y le damos la palabra porque yo quiero hacer preguntas durante la presentación, incluso que me contesten ahí y de esa forma podemos interactuar un poco más fácil. Así que muchas Claro que sí. gracias, bienvenidos. Represento a Autotrain con Link BG Group. Somos una alianza para todas estas formaciones y para ustedes y disponibles para todas las preguntas que tengan. Vamos a entrar en materia con nuestros componentes de suspensión neumática, en especial nuestros temas de hoy, estas bolsas de aire que son especialmente fabricadas, la marca Ullerman, que pertenece a un gran grupo que se llama Otocam. Esto es una marca muy especializada y está para todo lo que tiene que ver con vehículos americanos, europeos, asiáticos, en donde hayan componentes de suspensión neumática, está Ullerman y tiene una calidad insuperable. Vamos a conocer detalles de cómo funciona, de cómo identificarlo. Vamos a conocer varias cosas y para eso las preguntas están abiertas en todo momento. ¿Qué es Wullerman? ¿Cómo es eso? ¿De dónde? ¿Pero cómo así? Mire, Wullerman es una marca muy reconocida, fundada en el 2004, está cumpliendo 20 años de trabajar en Turquía. Su sede está en Estambul, que es la capital, y allí se producen todo este tipo de componentes. Son bolsas neumáticas para suspensión, pero recuerden que hoy no solamente están en suspensión, incluso hay vehículos que no tienen suspensión neumática, pero, por ejemplo, el asiento del conductor es neumático. Esa bolsa que mantiene la silla en una posición adecuada es una bolsa de aire que Ullerman provee para la cabina. Las cabinas de los tractocamiones están apoyadas sobre unas bolsas de aire. Esas bolsas de aire le ayudan al tema de vibraciones y al confort de marcha para yo poder tener unos largos recorridos sin fatiga. Y por supuesto las bolsas neumáticas que están entre el chasis y la suspensión, esa reemplazando lo que nosotros conocemos como espirales o como hojas de resorte o como muelles. Esa parte que hace, recibe la energía de ese movimiento de la cabina o del chasis, eso lo recibe una bolsa neumática de suspensión, que esta, como su nombre dice, es una bolsa de aire. Esto no se puede confundir con los airbags o las bolsas de aire para un tema de colisión. Estas realmente están llenas de aire todo el tiempo. La bolsa de aire para los temas de colisión es distinta, es otro tema. Después, si quieren, hablamos un día de eso. Estos sistemas especializados para Bullerman tienen algo que otros fabricantes no tienen, y es que es los propios sistemas, lo que ustedes ven acá, yo por aquí tengo un punterito, vamos a ver si ustedes lo logran ver, pero todo esto que ustedes ven acá, las piezas metálicas, los pistones, todos esos componentes que ustedes ven son fabricados también por Wullerman. Es decir, ellos no tienen proveedores que les mandan sus cosas, sino que por eso pueden garantizar la calidad, porque tienen componentes hechos a la medida, maquinaria, desarrollo propio, para que esta parte que es ingeniería y diseño puedan tener la mejor calidad. Tiene una gran especialidad en todos estos componentes
y fabrica muchos componentes. Ya vamos a ver un poquito más de las fábricas. Recuerden, tiene fabricación propia de materias primas, productores de los mismos componentes de metal, los estampan, los fabrican y hacen a la medida. Tienen los moldes, tienen fabricación de ese tipo de materiales, que además de caucho, pues tienen una serie de elementos, nylon, ahorita les voy a mostrar un poco de cosas, y eso permite tener una certificación de calidad, van a tener una garantía, un soporte que les van a permitir montar cosas. Hay fábricas en diferentes lugares de Turquía, una fábrica para la parte de metal donde hacen todos estos componentes que les mostré, los soportes, los pistones, los platos. Hay oficinas, por supuesto, en Estambul, la parte principal de la fábrica de Bursa, que ya les voy a mostrar un poquito aquí, algunas imágenes para que lo miren. Se producen 1.5 millones de bolsas de aire en esta zona que ustedes ven acá. Esta es una imagen aérea de la fábrica donde desde el 2004 comenzó a fabricarse todos estos temas. Esta es la otra fábrica de los componentes de metal donde se hace todo el hardware para poder ensamblar estas bolsas, sean para cabinas, sean para suspensión o sean bolsas que tengan que ver con la silla. Todo eso que tiene una parte metálica está allí. Esos links que tienen, esta presentación después la van a poder tener. Esos links son para llevarlos a esos lugares donde le dicen, oiga, conozca la fábrica, entre aquí, mire, aquí está todo lo que tiene que ver con Ullerman. Por supuesto, Tocam, que no solamente hace, Ullerman está muy dedicado a esto, sino a todos esos componentes que están alrededor de la suspensión neumática. Hoy vamos a hablar específicamente de lo que es las bolsas de aire, pero hay muchas más cosas alrededor de esto que podemos hablar en cualquier momento. Entremos en materia. ¿Qué significa esto? Y por favor, abiertas las preguntas a medida que vamos avanzando. Vanessa me va a ayudar allá a decirme, hay una pregunta, Ricardo. Entonces yo les voy contestando si es el caso. Claro que sí, Ricardo, así será. Muchas gracias. Todo esto funciona con aire, ¿cierto? Y el aire viene desde un componente importante que es el compresor. Este compresor que ustedes ven acá está en el motor del camión o del tractocamión. Un componente que es el compresor que nos va a elevar la presión del aire. Esto tiene una serie de filtraciones y demás y se deposita en esto que es un tanque. Ese tanque puede tener un tanque, puede tener dos tanques, depende para qué vamos a usar el aire. Normalmente en camiones y tractocamiones grandes, en volquetas, vamos a tener también un freno neumático, un freno de aire. Entonces, el mismo compresor genera presión de aire para los tanques de los frenos y para el tanque de la suspensión. A veces se comparte y a veces son diferentes, son separados. Esto funciona así para poder nosotros tener una presión. Esa presión de aire se mide aquí donde ustedes ven estos relojitos. Normalmente en el tanque hay 100, 120, 125 libras por pulgada cuadrada o PSI. Lo llamamos normalmente 120 libras. Esas están ahí. Pero después de la salida, aquí en esta otra zona, bueno, aquí hay unas válvulas que son de seguridad, si se eleva mucho la presión. Y aquí hay una válvula, aquí hay un control de secado del aire, etcétera, y una serie de válvulas que controlan específicamente una regulación de la presión de salida. ¿Por qué? Porque nuestras bolsas de aire funcionan con una determinada presión. Normalmente está entre 90 y 95 libras por pulgada cuadrada. 90 y 95 PSI. A esa presión funciona. Y esa presión lo que hace es llenar las bombas de aire o las bolsas de aire y hay una serie de componentes, pueden ser electrónicos, pueden ser mecánicos como este que ustedes ven aquí, que son diferentes tipos de válvulas. Esas válvulas lo que van a permitir es dejar entrar el aire o dejar escapar el aire. Es decir, que tenemos las dos opciones, o que haya presión de aire o que me permita liberar el aire. ¿Por qué? Porque yo tengo que mantener la bolsa de aire con una presión que la determina la altura que va a rodar el vehículo.
y ya vamos a hablar de eso. Este es el concepto. El aire se usa para poder automatizar ese proceso, mantener nuestras bolsas de aire en la posición correcta y ya vamos a mirar un poquito cómo. Sabiendo ya la parte neumática, ahora hablemos de la suspensión, ¿cierto? La suspensión de un tractocamión. Esto está muy hacia los tractocamiones. De todas maneras, si ustedes ven el catálogo de Ullerman, tiene aplicaciones para vehículos más livianos, para vanes de carga que tengan suspensión neumática. Todo es para reemplazo de equipo original. Entonces, tengan eso en mente porque ahorita les voy a hacer unas preguntas a ustedes. Este sistema, estos componentes de suspensión me van a permitir que el vehículo esté rodando de la mejor manera. Tiene varias funciones. Nosotros tenemos que tener las ruedas sobre el asfalto, sobre el piso, porque lo único que a un camión, a una moto, a un vehículo lo mantiene rodando con capacidad de cruzar o con capacidad de frenar es específicamente porque yo tengo la posibilidad de tener mis llantas o mis ruedas en contacto con la superficie. ¿Y cómo estar en contacto con la superficie? A través de la suspensión. Entonces, si la suspensión está bien, yo puedo frenar bien, yo puedo cruzar bien. Es la manera que se mantienen las ruedas en contacto. Como la superficie no es como quisiéramos que sea asfaltada todo el tiempo, sino que hay baches, hay resaltos y el camino es irregular, pues hay unos elementos que son estos elementos elásticos, que pueden ser eh, físicos, mecánicos, como las ballestas, como las hojas de resorte o como los espirales, que mantienen esa rueda sobre esos baches en contacto lo más posible, ¿cierto? Para tener esa adherencia, para yo poder frenar, para yo poder cruzar y para pasar las irregularidades que las absorbe la energía de esa irregularidad, los elementos elásticos. Pueden ser los mecánicos que hablé, espirales, ballestas, eh, eh, conjuntos de barras, pero en este caso nosotros vamos a pensar ya no en esos tradicionales, sino en las neumáticas. Nuestras bolsas de aire hacen las veces de ese resorte y lo hacen muy bien, no solamente por eso, sino por una cantidad de ventajas sobre los componentes mecánicos que ya lo vamos a ver. Si nosotros estamos bien posicionados, ¿cierto? Aquí ya vamos a ver una suspensión neumática desde abajo, aquí ya vemos componentes, esto lo llaman bolsa de aire, fuelle neumático, resorte neumático, de varias maneras, pero estamos hablando siempre de lo mismo que son estas bolsas de aire. Esta bolsa de aire se utiliza para que yo pueda tener un confort de marcha, unas características de rodar mucho mejores que los elementos metálicos o mecánicos. Y además, yo puedo mantener, atención a esto, yo puedo mantener la altura del vehículo, del camión, de la volqueta, en cualquier condición, la misma altura. Eso me va a ayudar a mantener siempre los ángulos de dirección, las ruedas bien posicionadas en el piso. Una de esas ventajas la vamos a ver en este videito. Miren cómo por dentro se ve, aquí se ve que podemos tener componentes de aire en la suspensión delantera, podemos tenerlo en la suspensión trasera y de esa manera yo puedo tener un vehículo que puedo no solamente mantener a una altura, sino graduar la altura si es que la necesito graduar. Ahorita entramos un poquito en esos detalles. Estos componentes que ustedes ven ahí en el video que están debajo de los tractocamiones, normalmente en tractocamiones, ahorita vamos a ver que hay otras aplicaciones en buses y ojo que en el mercado, si algunos están en Colombia, hay mercado en los buses que aquí llamamos de transporte masivo, de buses de carretera para los que están en otras partes. Normalmente esos buses grandes hoy día tienen estos tipos de componentes de suspensión. Entonces, el mercado es muy amplio y Bullerman está presente ahí con la calidad que se requiere para el reemplazo de estos componentes. Miren cómo funciona en este detalle. Esta suspensión es muy utilizada, como vieron en el video, en la suspensión trasera. Vieron que en la trasera si había 3 ejes, hay 2 por cada eje. A veces hay
4 por cada eje, 2 a un lado y 2 al otro, y en las suspensiones delanteras también se usa, pero normalmente está más en la parte trasera. Pueden ser autobuses, tractocamiones, semirremolques, vanes, de diferentes tipos, pero suspensión neumática. Esto le ayuda a que estos tipos de suspensiones, como ustedes ven en los videos, absorben mejor el camino, mantenemos el vehículo lo más estable posible, pasamos sobre resaltos y sobre cosas mucho más fácil y la carga va a estar más segura. El conductor va a estar mucho más relajado y tranquilo porque no solamente va a tener un mejor confort de marcha, sino que yo voy a tener una seguridad de mi carga, porque no me va a ser extraño. Si el carro, ustedes vieron en las primeras diapositivas que se veía como el remolque se inclinaba por supuesto, los centros de gravedad son más altos en estos camiones y tienden a girarse. Con estas suspensiones, cuando él hace así, él pone más aire en el lado que se está, digamos, inclinando y lo sube y entonces mantiene el camión más estable. Eso para condiciones de lluvia, para condiciones de carretera donde están ondulaciones y demás, es absolutamente fantástico y funciona muy bien. Entonces, tengan en mente dónde trabajan, cómo se ven, cómo están ustedes encontrándolas ahí, para que ahorita que vengamos a mirar los demás componentes podamos enlazar todo esto. Hay suspensiones traseras, como esta que ustedes ven ahí. Esta es una suspensión trasera que tiene múltiples links, ¿cierto? Está diseñada para trabajos pesados, para trabajos duros, para componentes en donde la carga es alta. Y aquí en esto vamos a tener una vida útil de todos los demás componentes. Piensen en esto. Si yo todos estos componentes que antes eran metálicos y que tenían golpeteos y demás, ahora son mucho más suaves los movimientos, se absorben en ese bolsa de aire, yo voy a tener mejor duración de las ruedas, mejor duración de los componentes como bujes, como terminales, porque absorber la energía de todo ese trabajo de la suspensión ahora va a estar en estos muelles o en esta suspensión neumática. Eso me va a ayudar a tener una vida útil más larga. Las capacidades de estas bolsas pueden ser en ejes sencillos como estos de 23.000, 26.000 libras de carga, es decir, son libras no de presión, sino de carga, libras de peso. Eso es aproximadamente entre 10 y 12.000 kilogramos. Pero también existen suspensiones reforzadas en la parte de atrás. Yo les decía, vea, a veces hay de a 2 bolsas en cada uno. Estos ya son ejes que son mucho más robustos para cargar más, cargan 45.000 a 65.000 libras, es decir, entre 20 y 30.000 kilogramos o entre 20 y 30 toneladas. Eso tiene de capacidades estas bolsas. Ah, que es que dicen que eso es más débil, que eso dicen que dura menos, que no, absolutamente cero. Tienen una vida útil tanto o más que los muelles que son mecánicos o metálicos. Todo esto nos va a ayudar a tener una optimización. ¿Qué pasa? Que hay que reemplazarlos, hay que hacerles mantenimiento y hay que revisar, y ahí es donde hay que seleccionar el mejor, y en ese caso Ullerman es lo que les está ofreciendo. Repasemos un poco de las ventajas y le doy ahí un espaciecito a Vanessa para que mire si hay preguntas en este momento. Voy a hablar de las ventajas. Dice así: más comodidad de manejo, ya lo vimos, ¿cierto? Obvio, si yo voy a tener estas suspensiones que van a tener mucho mejor absorción de las irregularidades, pues voy a tener comodidad de manejo y seguridad. Atento a eso. También vamos a tener un enganche y desenganche del remolque más fácil. ¿Por qué? Porque cuando en estos camiones está instaladas las suspensiones neumáticas, yo como conductor puedo oprimir un botón para que el cabezote baje un poco más y pueda engancharse mucho más fácil y lo enganche el remolque y luego suba y sea más fácil subir y bajar todos los elementos que lo sostienen. Así que nos da facilidad, comodidad y seguridad ahí. Más fiabilidad y seguridad a la hora de transportar cosas que sean frágiles. Si nuestra carga es frágil y nuestra carga requiere mucho cuidado, pues si yo tengo un vehículo con suspensión neumática, con estos elementos que se llaman bolsas de aire que absorben las irregularidades del camino, no tienen vibraciones,
el conductor está más tranquilo por su carga y además mucho mejor confort de marcha. Permite transportar un mayor nivel de carga, manteniendo la distancia de esta con la carretera de una forma uniforme. Eso, en otras palabras, es la altura que yo les estaba diciendo y ya vamos a entrar en ese detalle. En los gráficos que les mostré está el chasis, donde descarga, hablemos de un contenedor, donde está la carga y está la suspensión. Esta carga está sostenida con una suspensión. Y esa suspensión, si yo le voy poniendo carga, pues se va cediendo porque la carga la va aplastando. Y la suspensión neumática tiene la ventaja que se puede volver a nivelar y lo deja a la altura correspondiente, a la altura de marcha. Esa altura de conducción, ténganla en mente porque ya vamos a hablar un poco mejor de ella. Un mayor nivel de seguridad, control de frenado, en función de la carga transportada, porque si yo voy cargado full, entonces las bolsas de aire se llenan con más aire, están a la altura que es y me va a mantener esa distancia llevando cargas pesadas. Pero si yo llevo menos carga o estoy vacío, la suspensión tan rígida cuando son mecánicas, hay mucho golpeteo, muchas vibraciones. En cambio aquí, él sabe que está vacío, le baja el aire a las bolsas, mantiene la altura, pero está mucho más relajado. Entonces van a durar mucho más las carrocerías, van a durar más los componentes de suspensión y las llantas van a durar más. Su funcionamiento y puesta en práctica garantiza una mejor conservación de las carreteras, que queremos pensar también que las vías sufren menos, porque con el peso del camión y la carga que tienen, el impacto sobre el asfalto, sobre el piso que estoy llevando, es mucho menor. ¿Por qué? Simplemente porque la absorción de la energía ya no va directamente a los impactos sobre el piso, sino que se absorbe a través de las bolsas de aire. ¿Cierto? Una maravilla. Y sí, mírenla aquí, de construcción simple, sencillas y que nos van a dar un gran rendimiento. Vamos a mirar cómo funciona aquí. Voy a poner mi puntero otra vez a ver si se los puedo poner. Aquí llegó. Miren, por aquí es la conexión donde entra el aire. ¿Lo ven? Aquí hay un tornillo de fijación que puede estar anclado. Esta parte amarilla es el chasis. Tengo esta parte que es una placa de apoyo que ustedes ven, está como una busita que hay aquí, esto es metálico, que se engancha o se apoya sobre el chasis. Voy a tener importante este tope de caucho, ténganlo en cuenta porque a veces, como en toda suspensión, si mi carga es muy pesada y paso por un desnivel o por un resalto muy rápido, se comprimen las suspensiones. Si es metálica, si son espirales, si son muelles, si son hojas de resorte, cualquiera como se llame, pues se van a topetear, va a llegar un punto en que se topetea y entonces hay unos topes de caucho para evitar que haya golpe de metal contra metal. Aquí pasa lo mismo. Si el muelle o nuestra bolsa de aire está al nivel que se necesita, pero pasa por un resalto, ya se comprime y puede llegar al punto en que se pueda colapsar toda. No se daña, pero llega al tope. Y si se toca metal se daña. Por eso hay estos topes de caucho que están aquí. Eso depende del modelo de bolsa de aire que estemos hablando. Vamos a tener eh, diferentes diseños y configuraciones. Esta parte de aquí es nuestra bolsa de aire, que está construida en materiales especiales de cauchos con nylon reforzado. Y aquí vamos a tener esta parte de abajo, que es como el pistón, aquí lo llaman émbolo, que me va a permitir, ahí se enrolla la bolsa, se desenrolla y me va a permitir tener el, el contacto con el otro componente de suspensión. Recuerden que estamos en la parte de arriba con el chasis, en la parte de abajo con la suspensión, que puede ser una barra donde está el eje o cualquier componente. Ese es el enlace entre los dos, ya no va a ser mecánico con elementos metálicos, sino con una bolsa de aire. Bien, vamos a verlo aquí en un videito con un poquito más de detalle. Miren, así funciona, entra el aire, suelta el aire y miren lo que está pasando ahí. Este video va muy ligero, pero voy a intentar pararlo aquí a ver si lo logro detener. Pero aquí en este movimiento, en ese conjunto que ustedes están viendo, miren, entra el aire, sale el aire, él sube y baja.
miren que hay unas valvulitas niveladoras para poder saber a qué altura debería estar el carro en ese componente. Y ahí es donde nosotros tenemos que conocer. Miren que las bolsas de aire se van llenando de más presión para mantener la altura. Se carga, ustedes vieron que se cargó, pero al cargarse, él vuelve y sube. Miren, va dándole presión para volver a mantener esa altura sobre el piso, que es la que nos va a ayudar a funcionar de una mejor manera. Bien, importante ahí para todos ustedes, bueno, no les he preguntado a Vanessa si están viendo correctamente el video o si me están viendo a mí o si no me están oyendo, porque No, Ricardo, te estamos escuchando perfecto. También estamos viendo tu pantalla y los videos que estoy reproduciendo. Así que, y por el momento no tenemos ninguna pregunta. Recuerden que nos pueden ir dejando sus preguntas en la casilla, en la parte inferior de sus pantallas que se llama preguntas y respuestas o dejándonos los comentarios en el chat. Entonces, pero por ahora no tenemos ninguna duda, Ricardo. bueno, listo, muy bien. Recuerden que esta es, digamos, una gráfica parecida a la que vimos anterior, con un poquito más de detalle, pero para que ustedes miren, por aquí es la parte superior, por aquí está el anclaje, que es un perno para conectarse a la parte del chasis, a la placa superior, y entra el aire. Puede ser un perno, entra el aire, o puede estar el perno por un lado y la entrada de aire por otro. ¿Por qué quiero hacer énfasis en eso? Porque ahorita que veamos un poco los diseños, ahorita que veamos el catálogo, ahorita que veamos cómo son los componentes Bullerman de reemplazo de estos componentes cuando se van a reemplazar por fatiga, por algún daño, por algún accidente, tienen que responder a estas necesidades del producto que viene de fábrica. Entonces, Bullerman provee a ciertos modelos de fábrica, pero también produce para el mercado de aftermarket. Y ahí es donde es importante que todos estos diseños, que las placas metálicas, que todo lo que les he hablado antes, coincida para que las montajes y las aplicaciones sean fáciles. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos del tema. La bolsa, que ya la vimos, ¿cierto? Una bolsa reforzada, ya ahorita vamos a ver un poquito materiales y demás. La base inferior, que es nuestro pistón, que tiene aquí un anclaje en la parte inferior, y aquí nuestro tope, que nos va a evitar que haya un colapso o que haya un golpe de metal y metal y que eso nos vaya a tener algún problema. Los componentes de suspensión, hasta ahora les estaba hablando solo de la bolsa, pero hay un montón de cosas, un montón de cosas, y por eso se los quiero mostrar de una manera, mm, digámoslo, rápida. De esta manera rápida ustedes van a tener una mejor comprensión de cómo está funcionando todo esto en conjunto. Aquí hay mucho detalle porque aquí, además de mostrar, miren que aquí este 47 y este que está aquí y este que está aquí, todos esos 47 son eh, bolsas de aire, bolsas de aire. Es decir, que este es un tractocamión que en la parte de atrás es de suspensión de 20 a 30 toneladas, ¿cierto? El que está eh, eh, de trabajo pesado porque tiene dos bolsas de aire en cada uno de los ejes. En la parte delantera ustedes no ven, solo hay frenos, bien, solo hay frenos neumáticos. Y si ustedes ven, hay un tanque, que es este para los frenos, que está acá. Este es otro de refuerzo para los frenos y este es un tanque, ustedes lo ven aquí, que tiene aquí una salida, que es el azul claro, con una serie de electroválvulas que me va a controlar la suspensión. Entonces, para este caso, como les explicaba, vamos a tener un tractocamión con suspensión trasera neumática eh, que va a tener un tanque aparte, un tanque donde se manejan 100, 120 PSI y el trabajo de las bolsas entre 90 y 95 PSI. Ahí se ve muy complejo porque están los frenos y todo. Entonces aquí lo vemos un poquito más solamente hacia lo que nosotros trabajamos, que tiene que ver con nuestras suspensiones. Entonces, si ustedes ven, está, por supuesto, nuestro compresor, que naturalmente lo mueve el motor diésel de los camiones o de los vehículos, en este caso que tengan suspensión neumática. De hecho, atención, hago aquí una pausa, y es que hay componentes de suspensión neumática, hay una, eh, una bolsa de aire específica
ustedes la reconocen porque tiene forma como de una hamburguesita, que es para vehículos más livianos, que se puede instalar, que hay componentes como compresores eléctricos y otra serie de cosas que instalan en vehículos que normalmente no tienen la suspensión neumática y se le instalan. Es decir, hay aplicaciones hasta para eso. Pero volvamos a nuestro tractocamión. Entonces, tenemos el tanque de aire, otra vez, tenemos una válvula que distribuye el aire y lo va a distribuir para que ustedes lo puedan mirar en una parte donde sale todo este aire azul. El aire azul es el que nos va a llenar las válvulas y este rojo, si ustedes lo ven, que hay una línea verde y hay una línea como café. La verde es para los frenos de servicio, de freno de aire, y la café, que también lo trae en un tanque independiente, es para el freno de estacionamiento. Cuando yo pongo esta palanquita de acá que ustedes la ven, este es el freno de estacionamiento. Ese freno de estacionamiento llena unas cámaras para liberar el resorte que vaya adentro y quitar el freno, el parqueo, o para liberar el aire y poner el, el freno de emergencia, o el freno de parqueo. Esta es la válvula de pie con la que me permite llegar el aire a los frenos de aire, pero lo azul, que es todo esto, aquí hay una electroválvula, que esta válvula me comanda la presión en el sistema. Esa presión viene a una válvula niveladora. Recuerden que hay una de presión para regularla y una niveladora que me va a permitir, esas niveladoras pueden ser o mecánicas o electroválvulas. Ahorita vemos un ejemplo, y eso es la que me permite la entrada y la salida del aire a los componentes de suspensión. Parece complejo, pero no lo es. Y ahorita lo vamos a ver por qué, porque no es tan complejo de mirar. Muy bien, vamos a avanzar un poco. Les quiero mostrar estos dos videitos para comparar lo que estábamos mirando. El primero que está aquí, ustedes van a ver, y lo voy a dejar aquí para que ustedes puedan ver uno. Aquí hay estas valvulitas niveladoras. Esta valvulita niveladora funciona como está en esta parte de acá. Y es una válvula convencional que se mueve a medida que la suspensión tiene recorrido. Entonces, si el recorrido de la suspensión, cuando se baja mucho o se sube mucho, él necesita regularse la altura. Recuerden que esta función es mantener la altura del chasis sobre el piso. ¿Para qué? Para mantener las ruedas con la mejor posición, para que yo pueda llevar la carga con mejor facilidad, para que duren más las ruedas, para que yo tenga mejor condiciones de frenado, para que yo tenga mejor estabilidad, para que yo tenga mejor cruce, para que me vaya mejor sobre superficies irregulares o sobre lluvia, me da más seguridad. Todo eso lo hacen esos componentes, y esa valvulita me va a permitir mecánicamente, porque la válvula está conectada al chasis, ¿cierto? Y me va a permitir que suba y baje el componente. En este otro lado de la imagen, el segundo video que está aquí, donde ya estoy con nuestro puntero, ustedes van a ver que ahí hay unas electroválvulas que son ya con solenoide y ya son distintas, y esas lo que me permiten es, ya no solamente por la carga que yo tenga, mantener una altura, sino que entiende las irregularidades del camino y va graduando la presión mucho más rápido que una válvula convencional. En nuestra finalidad, que son las bolsas de aire, no importa si el sistema tiene válvulas convencionales mecánicas o niveladoras de altura o electroválvulas, va a funcionar igual. Ustedes ven que al final hay un videito con unas simulaciones de pruebas que se hacen en laboratorio. Pues, ¿qué les cuento? Uleman hace pruebas y pruebas de millones de kilómetros sobre esto para mirar cómo actúan las bolsas con los diferentes sistemas de solenoide. Se hacen muchos kilómetros simulados para poder decir, oiga, este componente sale a la línea de producción y lo tienen ustedes disponibles en los almacenes para instalar, para vender, para que puedan utilizar los mejores componentes. Con eso espero que me vayan entendiendo. Recuerden las presiones que esto maneja. Una bolsa de estas, atención, funciona entre 90 y 95 libras, dependiendo si tienen que cargarla más, si hay más peso, menos peso, pero él mantiene fluctuando. Pero en las pruebas que se hacen ahí, que ustedes ven algunos pedacitos de videos, ahí
se puede llevar hasta 300 PSI o 300 libras por pulgada cuadrada para garantizar que funcionan en todas condiciones. Eso es un tema extremo. Ni los compresores nos llevan esa presión hasta allá, pero se hacen pruebas hasta con esas consideraciones para saber que funcionan bien. Si ya nos vamos un poco más a nuestro detalle, ya sabemos cómo funcionan, ya sabemos que pueden estar presentes en la cabina, en la silla, en la suspensión, pues vamos a conocer un poquito esos tipos de bolsas de aire para que ustedes lo puedan identificar y saber qué componentes debemos estar revisando. Todo con esta calidad y esta garantía que ustedes pueden tener. Miren, esta se llama bolsa enrollada, este es un reemplazo para los componentes donde se instala, los otros ya están en el chasis, ¿cierto? Es la más simple de todas. Esta no tiene pistón, pero tiene los componentes de sujeción en la parte de arriba y de abajo. Ya están listos. Esta es la más tradicional que conocemos y la que hemos visto en las gráficas, que es una bolsa con la base de pistón, en donde esta base de pistón tiene diferentes ángulos dependiendo la aplicación. Entre más carga, es más amplio este cono para darle un mejor soporte a la bolsa. La bolsa se enrolla sobre ese cono. Ustedes ya vieron cómo funciona un poco. Se enrolla, se desenrolla y ella va a tener un movimiento ahí. Estos componentes, ¿por qué Bullerman no se los pide a cualquiera por ahí y por qué prefiere hacerlo? Se hacen porque el acabado que tiene este pistón, fuera de los materiales, para que no se agriete, para que dure y demás, pero el acabado que tiene esto, la rugosidad superficial, nos va a ayudar a la duración de la bolsa. ¿Por qué? Porque acuérdense que la bolsa se enrolla sobre esta faldita. Al enrollarse sobre esta falda y la superficie sea lo más lisa posible, nos va a permitir un mejor confort de marcha, una rapidez en el actuar de la bolsa y duración, porque la, la superficie va a ser mejor tratada. Estas son bolsas de aire, así se ven un poco para cabina o para el asiento. Esta es para cabina, tiene los enganches para la parte de la cabina en la parte de arriba y de abajo, las cabinas que van amortiguadas con estos sistemas neumáticos. Y esta que es la que llamamos Torpress, que es así como el muñequito, eh, como una hamburguesita. Esas que pueden ser de tres, pueden ser de dos, son para trabajos más livianos, para esas pickups o para esas vanes que vienen, esas vanes de pasajeros de hoy, vienen con este tipo de suspensión eh, neumática y con este tipo de bolsa Torres. Entonces, para que la tengan en cuenta todas las aplicaciones que hay en este momento. Todas estas materias primas, ¿cierto? Deben tener la calidad que necesita Bullerman para que para ustedes las puedan disfrutar sin ningún problema. Todo debe estar documentado, tienen cauchos que proveen de Alemania y de otras partes de Europa, que tienen su sello. Hay otras fábricas en Turquía mismo que nos van a permitir que la materia prima ya tenga su certificación. Entonces, de entrada están trabajando con los mejores materiales. Las piezas metálicas, se los dije, son de fabricación propia. Bulletman hace su propio conjunto metálico. ¿Por qué? Porque eso le garantiza que yo puedo tener el mejor componente. El metal es un metal que tiene una reputación de fabricantes de clase mundial. Erdermir es el que provee el material en bruto, todo el estampado, toda la formación, todo lo que ustedes ven ahí es hecho por Bullerman en la fábrica que les mostramos al principio. Y con esos procesos, tanto del corte del caucho, la vulcanización, el empacado, ahorita les voy a hablar del empacado porque cuando ustedes reciben un producto Bullerman, reciben un producto que está garantizado desde su transporte de la fábrica al almacenamiento, cuando lo reciben los distribuidores para que ustedes puedan entregar a sus clientes o ustedes si son usuarios, reciben un producto que está absolutamente garantizado. Y la parte del proceso de producción de lo metálico es laminación, el ensamble de los componentes y todo eso se empaca igual, se unen las dos cosas y se hacen los envíos. Vamos a ver un poquito, aquí bueno, aquí no hay videos, pues, un poco pesado, pero ustedes pueden entrar a la página y mirar un poco. Aquí hay detalles de los procesos de producción. Esos procesos de producción son automatizados y son
con controles de calidad y estándares muy altos. Esta es la parte de laminación de los metales, esta es la parte de vulcanización de esa materia prima, que es ese caucho que viene del mismo Turquía o de Europa, de Alemania. Se ensamblan los componentes metálicos con los otros y después de esos ensambles se procede a empaques que son con características especiales para que la luz no los afecte, para que el transporte no los afecte, y eso les llega un componente de calidad con el que ustedes pueden garantizar. Esta es la parte de producción de metales, donde está todo lo que es estos diferentes componentes que ustedes ven aquí, las partes de arriba. Miren lo que yo les decía, aquí puede haber, se puede atornillar por el mismo y por aquí entra el aire, o puede tener un tornillo de fijación y una entrada de aire independiente, dependiendo cómo funcione. Mírenlo aquí como se ve un poquito más del detalle, cómo tiene esa precisión de cada uno de los componentes para, como dicen por ahí en la calle, para no bregar, para no tener problemas a la hora de nosotros tener que hacer las instalaciones. Y eso se lo quiero mostrar para que lo detallen. En el catálogo de Bullerman que está en línea, ustedes pueden seleccionar el fabricante al que le quieren hacer un reemplazo del componente para saber. Y el catálogo tiene algo muy interesante. Voy a ver si lo puedo compartir aquí. Si le puedo dar yo aquí, voy a quitar esto, a ver si nos lo abre y se los puedo mostrar un momentico. Aquí les voy a quitar el del puntero y no me lo, voy a avanzar para no salirme de la presentación y volver, y entramos al catálogo ahora y les muestro un poquito de cómo funciona. El catálogo tiene varios idiomas, por supuesto, y ahí está en español para que ustedes lo puedan mirar y seleccionar cada uno de los que ustedes necesiten sin ningún problema. Así que ahí pueden entrar y mirar. También pueden encontrar esto, los certificados y la garantía de calidad por cada uno de los procesos de manufactura. Todo empieza por ahí. Si yo quiero tener algo de calidad, tengo que construirlo bien. Entonces, las diferentes certificaciones que ustedes van a encontrar son certificaciones de los procesos de manufactura que hace cada uno de los diferentes componentes en la planta de metales, en la planta de Estambul para toda la parte del caucho, de la vulcanización. Todo eso tiene certificaciones, y unidas las dos cosas, ustedes van a tener un producto de calidad. Y la calidad está porque se hace con un proceso certificado en todas estas certificaciones ISO de garantía internacional. Eso nos indica que yo voy a recibir con Bullerman una garantía, que ya cada uno de los distribuidores la tendrá definida con el distribuidor correspondiente. Muy importante que instalen los productos Bullerman con tranquilidad y le puedan contar a los clientes que esto tiene una garantía por sus procesos, por sus materiales y porque cumple y excede las características de los fabricantes originales. Ahora, un resumen de por qué estamos hablando de Bullerman y por qué hay que instalarlo, por qué ustedes tienen que confiar en Bullerman en este conjunto de componentes. Primero, fabricaciones autosuficientes, es decir, nosotros dentro de la planta está la recepción de la calidad de los materiales de los que ustedes ya vieron, tanto de metal como de los cauchos, que en general es, digamos, la gran parte de la materia prima, un suministro que viene de fuentes confiables, alta capacidad que tiene la planta para poder hacer investigación y desarrollo. Entonces, ay, en el catálogo no hay para una aplicación que hay en tal parte. Y es que hoy día hay vehículos asiáticos, eh, buses grandes, eléctricos, buses grandes, a motores diésel, que ya vienen con las suspensiones neumáticas, no solo con una, sino con doble bolsa de aire adelante y atrás. Es decir, que en un bus que tiene dos ejes puede tener 8 bolsas de aire, más la bolsa de aire del asiento del conductor. Es decir, 9 en uno solo, que ya es un cliente que podemos nosotros trabajar. Y si no existe, ellos desarrollan ese producto para aplicaciones mucho más eficiente, mucho más rápido en el desarrollo de los productos. Hay un tema
de experiencia de 20 años que les mostré al principio, que supera a muchos otros fabricantes del mercado y eso nos va a dar la garantía de instalar temas de calidad. Ustedes se van a dar cuenta y no sé si alcanzo a mostrarles, pero en el catálogo está incluso las medidas de los componentes para que si usted tiene dudas, así lo busque por aplicación y no sabe, pero tiene el componente que va a reemplazar, con las medidas pueda asegurarse que aplica correctamente, porque esta investigación y desarrollo sobre todos estos componentes son absolutamente completos. Miren, la Torpress, la que es como una hamburguesita, aquí hay un acercamiento para que miren cómo se ve y reconozcan siempre la marca. Cabinas como en Scania, cabinas como en Volvo, cabinas en vehículos americanos, tienen este tipo de componentes. Miren, por aquí está la parte del ingreso de aire. Estas cabinas que ustedes van a ver ahí tienen estos componentes y ahí está Bullerman para reemplazarlos como equipo original. Ahora, esta es la parte, miren, esta es la parte de sujeción, estas son las láminas que se fabrican allá también y este es el ingreso de la parte neumática. Estas son bolsas de aire, aquí se ve un poquito mejor los detalles. Estas partes ingresan y atornillan, digámoslo, de manera mucho más eficiente porque están con los diámetros exactos para poder hacer los reemplazos que se los voy a mostrar ahorita. Esta es también para cabina, les voy a mostrar una de silla por aquí para que lo puedan ver. Las de silla son como esta que está en la parte de abajo. Esta va en la parte central de la silla, hay unas tijeritas y eso se gradúa de acuerdo al peso del conductor. Y cuando va en marcha, yo puedo tener una graduación de si está más blanda o más suave, o fijarla en un punto, como yo quiera. Todo eso se trabaja de esa forma. Aquí les quiero mostrar estas que son de ultra trabajo pesado para camiones de muchas toneladas, volquetas en especial, que tiene estas fijaciones múltiples y por supuesto son de pistón en la parte de abajo. Aquí ya vemos cómo Bullerman tiene para todo. Entonces mírenlo aquí, el que les estaba mostrando que es el que va debajo de la silla del conductor, el que va en la parte de la cabina, que es un poquito más alargado, los que van en las suspensiones delanteras, la suspensión trasera de los tractocamiones o la suspensión del remolque. Todo eso como componentes Bullerman de calidad. Esto no es cualquier cosa. Aquí este es un fragmento de alguien que estaba haciendo el, el, el cambio. Si ustedes ven aquí, vamos a ver si el video, ustedes me dicen si está rodando, es que creo que no arranca solo. No, todavía no está rodando, Ricardo. Solo No vemos la está imagen rodando, ¿cierto? proyectada. No. No Bueno, sé si de entonces pronto espera quieras que darle a dejar de presentar y de pronto se vea. No sé. sí, lo voy a poner aquí porque es que este es un poquito más largo y de pronto no nos da la opción para poderlo ver, Ok. pero voy a cambiar aquí para ver si ustedes lo tengo aquí aparte, porque me interesa que ustedes puedan ver un poquito del recambio, de lo que significa reemplazar uno de estos componentes de suspensión. Entonces, mírenlo acá, me avisan, por favor, Vanessa, volver a compartir aquí la pantalla. Claro que sí. Ya lo cambié aquí y Aún no nos proyectas, pero ahora sí. Ya está ahora sí, cargando. ¿cierto? Sí, ajá, correcto. Ya estamos viendo tu Listo, pantalla. listo. Entonces, aquí sí lo voy a poder dar para que ustedes miren. Entonces, miren, esto es un reemplazo de alguien que lo hace en algún taller, pero, y es un caso real. ¿Sí? Lo que quiero que miren es, miren, aquí ahí están los componentes. ¿Se acuerdan que ustedes pueden atornillarlo? Este que ustedes tienen ahí tiene que estar en el lugar correcto y el diámetro correcto para poderlo hacer. Esta es una válvula niveladora. Entonces, la válvula niveladora tiene unos links de anclaje entre el eje y la válvula niveladora que está en el chasis. Hay una válvula ahí en el chasis para eso. Vamos a darle aquí. Ahí empieza a desconectarla, se desconecta para hacer el reemplazo. Esto es el reemplazo rápido de una bolsa. Se sueltan los anclajes. Este tiene un anclaje lateral nada más y un anclaje por debajo.
se saca, esta bolsa debe tener algo, se sube la presión, puede encenderse el camión o simplemente que la presión ya esté en un nivel que se necesita para poder subir esa presión que ustedes ven ahí. Miren, ahí están los 120 normales. Desconectamos la entrega de aire, ya la quitamos, ya está suelta de ambos lados. Aquí podemos tapar para que el aire, cuando movamos la otra palanca, miren, estamos moviendo la palanca para que con la otra bolsa que está al otro lado se amplíe y yo pueda retirar esta, la retiramos. Y la bolsa nueva, por supuesto Bullerman, la podemos instalar, miren, se instala en la parte de abajo, se abre un poquito más, esta es una bolsa nueva, cumple la especificación, se baja un poquito para que se verifique que esté en contacto con el chasis. Esta es la parte clave, que haya buen contacto. Volvemos a hacer el anclaje del suministro de aire. En este caso, eso hay que verificar muy bien que esté limpio las roscas para que no haya ninguna fuga de aire. Y bueno, ahí finalizó, ahí simplemente se atornilla por ambos lados, se infla y ya queda conectada y procedemos a reemplazarla del otro lado. Es simple siempre y cuando los componentes casen. Por eso con Wullerman usted va a la fija, los componentes están en el lugar correcto, las roscas son las correctas y el reemplazo es absolutamente sencillo, ¿cierto? ¿Alguna pregunta de la instalación o quedamos claros? Bueno, por ahora no tenemos ninguna Bueno, pregunta, pero recuerden que nos las pueden dejar en la opción de preguntas y respuestas o también nos pueden escribir al chat o en su defecto levantar la mano. exacto. O levantar la mano. Recuerden que ustedes están aquí disponibles. eh, Estamos disponibles para cualquier cosa. Parece, a ver, creo que... Sí, tenemos una pregunta, Ricardo. Nos escribe Listo. Albeiro Urrea. ¿Tiene manual de averías o daños donde indique si es defecto de fabricación o por una Bien, inadecuada bien. instalación o manipulación? Listo, Albeiro, te voy a contestar, ya te voy a ayudar con eso. Y también tenemos a Iván Galindo. Iván, bienvenido. Me alegra que nos acompañes. ¿Cuántas donas trae la bombona? Estos componentes, eh, más allá que traer una cantidad específica, vienen reforzadas de acuerdo a la capacidad de carga para la que están diseñadas. Nosotros podemos tener, y ahorita les voy a mostrar algo de la fabricación, diferentes capas de nylon. Ustedes ven esto que se ve aquí, es la vulcanización, y hay unas rayitas que ustedes ven, y esto tiene nylon como las llantas. Esto tiene un proceso similar al de las llantas. En las llantas sí se pueden decir que hay de 3, 4 lonas. Aquí lo que se hace es un refuerzo con el nylon para darle esa capacidad que tiene. Y por supuesto toda la vulcanización y las superficies lisas para evitar esas flexiones y esas rugosidades que pueden hacer que se desgaste el componente. Justo llegamos a la parte para Albeiro, gracias por tu pregunta. Llegamos justo a la parte donde vamos a tener un tema espérense, les voy a mostrar acá, donde tenemos un tema de, voy a quitar aquí la pregunta para poder que yo siga viendo, ya listo, para ayudarte, Albeiro, con qué puede pasar con las diferentes fallas. Vamos aquí está, y nos dice lo siguiente. Esta puede ser una falla que tenga deformación. Y si ustedes la ven aquí, no voy a poner el puntero otra vez. Aquí está el puntero. Si ustedes la ven aquí, aquí hay una pequeña deformación. Miren la deformación que tiene. Estos son los neumáticos que vienen solos, que vienen para instalar en los componentes que están allí. Y ahí vamos a tener un tema que podemos definir como un almacenamiento inadecuado. ¿Qué pasa? Estos componentes vienen empacados y todo, pero si los apilan mal o duró mucho tiempo aplastado, puede presentar estas deformaciones. Si son leves, él sella y funciona normalmente, pero si son graves como este que se ve acá, vamos a tener que reemplazarlo. Puede haber un transporte inadecuado o un manejo inadecuado, puede que lo desempacaron y lo dejaron por ahí debajo de alguna cosa y quedó deformado. Entonces, almacene según
las normas. La normativa para los temas de caucho tiene que ver con la ISO 5285 y mucho cuidado con eso. Los cauchos empiezan a degradarse una vez empiezan a tener contacto con la luz solar. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero cuando vieron las materias primas que las estaban poniendo en los carretes y en todo eso para hacer el proceso de vulcanizado y demás, en la fábrica existe una zona que es más oscura de almacenamiento y todos estos cauchos llegan forrados en negro, es decir, no les da la luz. ¿Para qué? Para evitar que se degraden, ¿cierto? Entonces, sin esa luz natural y a temperatura ambiente normal, evitar el transporte inadecuado y evitar el mal manejo. Normalmente no pasa, pero cuando los vean deformados, pues de fábrica no salen así. Hay que ver qué pasó, qué causa tuvo y haga un correcto revisión del proceso que está manejando al respecto. Segundo tipo de daños, daños en los bordes. Daños en los bordes que están acá, esta parte que es un poquito cónica, y cortes. Miren estos cortes que se ven en estas imágenes, ¿cierto? Si esto ya se fue montado y así lo trajeron, puede que la placa donde está el montaje, la placa tenga alguna parte que está filosa o alguna parte que está deformada. Recuerden que estas bolsas se adecúan, este tipo de bolsas se adecúan a esos elementos que ya están en los vehículos y hay que revisarlos antes de la instalación. Incluso esos están por separado y se pueden vender para colocarle cuando estoy cambiando la bolsa. Un pellizco fuerte con piezas metálicas. Puede que en la instalación se haya rasgado o puede que en la instalación cuando hicieron el montaje, los componentes que tienen esos filos y los cortan. Solución, mantenga los bordes limpios y libres de corrosión. Esto es un componente de suspensión, está en contacto con el agua, está en contacto con el barro, está en contacto y ese contacto hace que tengamos una serie de corrosión y de elementos que puedan hacer que haya daños en los montajes. Evitar conducir sin la presión en la suspensión neumática. Muy importante este consejo porque nosotros podemos vender el sistema, vender la bolsa de reemplazo y entonces vuelve otra vez con la falla. Nosotros debemos, al retirar los componentes que vamos a reemplazar, mirar por qué falló, si es una fatiga ya por el tiempo, si tiene un corte, por qué está sucediendo el corte, o puede que la presión del sistema no esté en el nivel que se necesita. Cuando ustedes hacen esos reemplazos que ustedes vieron ahí, esas válvulas, esa válvula niveladora tiene una calibración, depende del modelo del vehículo. El que vimos fue un International, pero depende del modelo, sea un tipo Freightliner, un Mack, un Volvo, un DAF, todos estos modelos para los cuales Wheeler mantiene equipo, tienen un catálogo en donde en el reemplazo le dicen, ojo, mire la altura de rodada, la altura de marcha. Esa altura de marcha se mide, hay unas calzas, hay unos calibres que se montan entre los topes y el chasis y se mide. Y ahí le dice, debe tener tantos milímetros de, de, tantos milímetros eh, o tantas pulgadas de holgura. Y si está muy bajito o si está muy alto, yo debo hacer una calibración de esas barras de nivel. De esa manera, yo la puedo revisar antes de hacer los montajes y verificar que esté la presión correcta. Si eso está muy bajito, significa que la suspensión mantiene con baja presión, puede haber fugas, puede que el compresor no esté trabajando bien, se baja muy rápido el aire y haya un topeteo que me haga ese tipo de corte. Bien, hasta ahí vamos revisando nuestras preguntas. Creo que tenemos Sí, más preguntas. tenemos dos A preguntas. ver, Una del señor Jaiber Baraja nos dice, ¿hay alguna manera de revisar la bolsa de aire antes de su instalación? ¿Es fácil abrir y cerrar sin cargar con aire? bien, arranquemos con Jaime. Jaime, la bolsa de aire antes de la instalación basta con una revisión visual. Si ustedes la ven en el video que vimos del reemplazo, la que quitaron se veía más como aplastadita, ¿cierto? La que viene de reemplazo viene más estirada porque pues, todavía no se ha puesto en funcionamiento y no tiene
todavía la carga de trabajo. No necesita tener ni inflada correctamente para usted saber si tiene algún desperfecto. Todas las bombas o bolsas de aire que salen de Bullerman salen probadas, es decir, estas salen con una prueba neumática para verificar su estanqueidad. Esas pruebas, creo que hay un videito más adelante donde se ve eso, se meten en agua, se dejan presurizadas, se sube a 300 PSI, en fin. Entonces, ya, ya usted sabe que cuando viene, por ser Bullerman, viene garantizada por eso. Pero si usted quiere mirar si hay algún tema que en el transporte de pronto se dañó algo, usted al desempacarlas de esos papeles en que vienen, puede hacer una inspección visual antes de la instalación para evitar estas cosas. Este manualito que ustedes ven ahí está en el catálogo de Bullerman para que ustedes puedan con fotos ya de mejor calidad poder mirar si hay algún patrón correspondiente y saber qué pasó. Entonces, no hay ningún problema, Javier, con eso. Y si monta Bullerman, está montando confianza. Adriana Andrade dice, buen día, quería preguntar acerca de la durabilidad de las bolsas de aire en comparación con otro tipo de suspensión como los resortes metálicos. Hay un mito que lo dije al principio de esto, Adrián, y era que nos decía, mire, el mito es que los componentes de resortes metálicos, sean ballestas, muelles, como se llamen, o espirales, duran más por su condición de ser una pieza rígida que estos componentes neumáticos. La respuesta es no. Duran igual que los resortes metálicos o incluso más, porque los resortes metálicos van a tener una fatiga y esa fatiga, cuando empieza a transmitir vibraciones, los bujes fallan. Hay muchos más componentes que están relacionados que empiezan a afectar esos resortes metálicos. Uno piensa en automóviles y dice, no, eso casi nunca se reemplaza. Sí, porque la carga es mucho más liviana. En tractocamiones, eso es pan de cada día. Reemplazan muelles, reemplazan ballestas, reemplazan espirales. Y por eso hay que tener en cuenta que estas suspensiones con un buen mantenimiento pueden durar igual o más que la suspensión de resorte. Y todo eso depende del cuidado. Eso es como, ¿cuánto duran mis pastillas? Eso depende usted cómo es con el piecito para frenar. Si descarga el carro y no tiene cambio y frena y se apoya solo en el freno, pues le van a durar más o menos que a otros. Entonces, para Adrián, no se preocupe, la durabilidad en comparación con las otras es igual o más y con muchas, muchas más ventajas que una suspensión de componentes metálicos. Para Johan Londoño dice, ¿puede afectar la alineación y balanceo del vehículo si la bolsa de aire pasa su vida útil o si se requiere alguna adaptación en el sistema? Johan, lo primero, cualquier componente de suspensión, sea neumático o sea de los metálicos que estábamos hablando ahorita, si no está en condiciones, va a afectar no solamente los temas de alineación en la parte delantera del vehículo, sino va a afectar toda su conducción. Recuerde que el único contacto que tiene una moto, un auto o un tractocamión que sea con el piso es el contacto del parche de la llanta, que depende del tamaño de la llanta, es más o menos. No es todo el perímetro de la llanta, solo una parte de la llanta. Y si esa parte de la llanta no está bien posicionada al piso, porque no está bien alineado, porque hay una bolsa de aire que está vencida, que está fugando, entonces está más agachado a un lado, entonces la rueda no está así, sino que está un poco así. Cualquiera de esos elementos va a afectar la conducción, la duración de las ruedas y los componentes alrededor de suspensión y la seguridad, porque voy a frenar menos, voy a cruzar menos. Entonces, afecta enormemente. ¿Qué significa una adaptación? Me imagino que puedes decir, oiga, este tenía este tipo de bolsa y le va a poner otra más resistente para que dure más y no se dañe o lo que sea. Las adaptaciones son válidas, pero tiene que garantizar que pueda cumplir con esa altura del fabricante. Y como les digo, cada fabricante depende la capacidad del eje y el fabricante del eje trasero, sea Mérito, sea el que sea, va a tener unas alturas de distancia específicas que debe garantizar para que ruede confiablemente. Y esta para poder seguir. Rafael Antonio dice, siempre es recomendable cambiar las dos bolsas de aire porque en muchos casos solo cambian una.
Buena pregunta. El reemplazo debe hacerse en pareja, siempre. Esto es como el tema de amortiguadores, que al final entendimos todos que los amortiguadores hay que reemplazarlos en parejas. ¿Por qué? Porque ambos tienen una vida útil similar y están en condiciones similares de trabajo. Van trabajando y supongamos esta bolsa se fatigó ya, la del lado derecho, y empezó a tener una fuga. Si yo la reemplazo sola, al tiempo voy a tener que llevar la otra y las condiciones de trabajo van a ser diferentes. Este caucho nuevo, este caucho en condiciones, en la altura, va a tener una condición diferente de trabajo del otro. Siempre reemplacemos en pareja, no cambiemos una porque al final va a tener que llegar a reemplazar la otra. Entonces hagamos un solo trabajo y verá que es más fácil. Muy bien, muchas gracias a todos los que están escribiendo sus preguntas. Estamos disponibles para contestar. Ahorita vamos a seguir en la explicación un poquito de las fallas para que podamos seguir conversando. Entonces, voy a cerrar este aquí para que yo pueda ver y seguimos. Muy bien. Entonces, ya hablamos de daños en los bordes. Sigamos con la otra. La bolsa se roza en el hombro. ¿Qué puede ser? Miren, este es el hombro y miren cómo se desgastó aquí horrible. Tienen el vulcanizado donde se ve las líneas del nylon. Miren aquí cómo se ve, ya se empezó a ver el nylon. Miren, esta traspasó hasta la parte de adentro. Problema, diámetro de la placa del talón incorrecto. Fuelle demasiado largo para su aplicación, cualquiera de estas dos. Si el diámetro de la placa del talón donde está sentando no es el correcto, ¿se acuerdan que yo les mostraba que puede ser en la parte de abajo del pistón o en la parte de arriba? Normalmente es en la parte de abajo. Si ese pistón, el diámetro no es, porque a veces eso es fijo, no viene con pistón incluida la bolsa, sino que se reemplaza la sola bolsa, los diámetros son diferentes en la aplicación, se seleccionó mal y entonces vamos a tener un desgaste de este tipo. O si no corresponde a la aplicación y es un poco más alto, cuando él se enrolla más de la cuenta y en ese enrollada más de la cuenta ya la superficie del caucho especial, el vulcanizado, ya no es con el pistón, sino es con el mismo caucho, pues se enrolla más. Y esa fricción de caucho con caucho crea estos desgastes. Solución, asegúrese de utilizar piezas originales, la que dice el catálogo de Bullerman, o evitar referencias cruzadas que no sean, como el catálogo de Bullerman también tiene y dice, es que mire, este ya no tiene el original, yo no sé este eje cómo lo instalaron, no tengo la información del modelo, pero lo que estoy quitando es una bolsa Goodyear. Entonces hay un intercambiable o un cross-reference por referencia cruzada que dice la Goodyear y le dice qué referencia es en Bullerman y usted pone la misma. Si usted vio que la otra salió con deficiencias así y la falla es como esta, antes de eso piense, oiga, venga, voy a ir al catálogo de Bullerman, voy a ver qué puede fallar. De pronto esta aplicación está mal hecha, midamos, busquemos la correcta y la reemplazamos por la referencia que es. Importantísimo es pernos roscados rotos, pernos roscados rotos, mire esto como lo arrancaron, mire, lo estaba nueva, mire este se descabezó, mire este quedó mal. Aquí se nota fácilmente que puede ser, ¿cierto? Y es la primera. Par excesivo o torque excesivo, lo apretan demasiado, esta parte corresponde a la que está anclada en el chasis, esta es la de afuera, y le dieron tanto torque que lo rompieron. Uso de aceites o lubricantes. Cuando esto pasa, y yo estoy tratando de sacar, perdón, le pongo aceite para apretar, porque es que, porque a eso me dijeron que hay que ponerle unos aceites. Si yo le pongo eso, cuando yo estoy apretando, el torque es distinto y yo lo siento distinto porque la rosca está lubricada. Y ahí es donde vuelvo al primer problema, para el par de apriete mayor y descabezan este tipo de perlas. Solución, no exceda el par recomendado según el manual. El manual es muy importante. Ullerman tiene algunos consejos de instalación, pero vaya siempre al manual del fabricante, vaya y mire, verifique la altura de funcionamiento, vaya y mire qué torques tiene, porque el torque es para poder mantener la rosca unida como debe ser, que no se suelte, pero tampoco que se deforme la rosca, porque eso es peor. Yo por hacer bonito hice feo.
ese torque que es así, que hasta que salte el ojo, no, eso hay unos parámetros para hacerlo. Y evite el uso de aceites o lubricantes, porque yo me voy a pasar de las condiciones de torque. Todos los torques están hechos para roscas que no están lubricadas y así es que yo debo mantener el torque. Entonces, mucho ojo en la instalación. Miren esto, es exagerado ya un poco el asunto. Miren esta placa como quedó. Miren, ¿qué pasa? Si la bolsa no es la que es, recorrido de la bolsa sin restricción. Entonces, la bolsa, cuando usted está estirando, cuando usted está levantando un eje, porque está cambiando, ellos tienen un límite de extensión que en los componentes metálicos lo da la ballesta o el muelle. Cuando yo empiezo a levantar o hay un hueco y cayó la llanta mucho, o simplemente es una volqueta y pasó a un terreno muy difícil y entonces bajó una parte de la suspensión y se sobreestiró. Esto pasa si la manera mecánica que tiene la suspensión para que no haya sobreextensión no vaya a dañar el componente, porque esto no está hecho para estirarse de esta forma, no está hecho para eso. Entonces, atención con el recorrido de la bolsa sin la restricción. La restricción es la que viene mecánicamente en el eje. A veces pueden ser unas barras que no me deja tener más extensión. Si eso no está y lo estiro, pasa esto con la bolsa. Control de nivel mal ajustado. Recuerden que está el de nivel de altura. Ese nivel, si no está calibrado como debe ser, y entonces el nivel está más alto, dice que es de 3 pulgadas y resulta que estaba de 4. Y entonces cuando hace la extensión, la barra no lo detuvo y esa sobreextensión daña la bolsa. Muelle neumático no adecuado para la aplicación. Entonces ya seleccionó uno más cortico y cuando se estiró, quedó así. Solución. Compruebe amortiguadores que me pueden dar esa restricción de extensión. Si el amortiguador tampoco es el de la aplicación del camión que estamos trabajando, entonces hay una sobreextensión. Compruebe o verifique las barras que dan eso. Comprobar y ajustar la válvula de control de nivel. Se los dije al principio, control de nivel es control de nivel con unas galgas. Si no la tiene, haga una maderita y la pone con la medida estándar del manual. Eso no hay mucha diferencia entre algunos fabricantes, pero cada uno tiene su medida. Digo diferencia en la herramienta a usar. Si no la tiene, constrúyala. Eso le evita dolores de cabeza. Comprobar y ajustar la válvula de control de nivel, ya lo hablamos, y verifique nuevamente si la cámara de aire se ajusta a la pieza que reemplazó de equipo original. Recuerde que si ponemos la que no es, pues simplemente la vamos a dañar cuando la estamos instalando. Y ese es un tema de instalación netamente. Abrasión, miren cómo se vuelve el caucho. Miren, se ve hasta todas las capas que le pusimos de nylon. Mírenlo acá. Problema, contacto de la bolsa con piezas del chasis. Ah, estuvo mal seleccionada o hay un componente que no está alineado y está rozando. Contacto de la bolsa con cuerpos extraños. A veces pasa. Muchos me preguntan, oiga, pero venga, ¿cómo así? Entonces, si la bolsa se ensucia y ahí hay tierrita y cuando ella se va doblando, entonces eso me lo va a desgastar. Con el tiempo, eso es parte de esa abrasión, pero eso está calculado para miles de ciclos sin que pase nada. Pero no este tipo de deformaciones y mucho menos este tipo de cortes que nos va a demostrar que hay algo extraño ahí, más allá del polvo, la tierrita normal del trabajo. Solución, verifique nuevamente si la cámara de aire se ajusta a la pieza que es, que no sea más grande, que no sea más amplia, que cuando se está enrollando no salga y entonces roce con alguna cosa. O comprobar periódicamente de retirar objetos extraños atrapados en la bolsa y el pistón. El mugre está ahí, y recuerden que este tiene extensiones, ¿cierto? Si esto tiene una extensión, por eso es que cuando alguien preguntaba, eh, ¿esto dura como las suspensiones mecánicas y eso? Sí, pero hay que hacer mantenimiento. ¿Qué significa mantenimiento? Verificaciones visuales, limpieza, ¿cierto? Usted puede limpiar la bolsa para evitar que tenga eso. Haga una extensión, ¿cierto? Pueden subir la unidad para que haga la máxima extensión, se limpie esas de pronto objetos extraños, piedritas o algo que tenga y se vuelve a poner. Eso no hay que hacerlo todos los días, eso es un tema
cuando se hacen los mantenimientos, se hace una inspección visual de la suspensión y se hace esas limpiezas. No estamos acostumbrados a eso, pero hay que hacerlo y verán que va a durar muchísimo. Entonces, compruebe periódicamente que no haya esos objetos por ahí. Contaminación química. Miren que hay unas pequeñas deformaciones, ya no en esta parte, sino por acá. Miren cómo hay una distorsión en la bolsa. Y la ven en la superficie. Uso de aceites o lubricantes. Muchas veces, además de echar en las roscas para eso, que petrolizan o echan un poco de vainas en el chasis. Eso normalmente tiene petróleo, son componentes del petróleo. Y esos componentes atacan químicamente el caucho. Hay dos claves que dañan el caucho. Uno es el ozono está en el ambiente, pero el ozono en una condición, digamos, natural. Por eso las llantas y todos estos elementos de caucho vencen. Hay llantas que no se han desgastado, pero llevaban almacenadas muchos años y entonces hay fecha de fabricación. El caucho se degrada, entonces va a durar menos que si fuera uno más nuevo. Entonces, el ozono que está en el ambiente lo puede atacar, pero lo que más lo daña son agentes químicos que nosotros estamos utilizando. Limpiadores que le echan esos grafitos. Hay unas cosas que uno comprueba o pregunta si le van a aplicar porque van a limpiar el chasis o lo que sea, que no tengan, que no sean procedentes del petróleo, que no tenga ese ataque químico, porque eso nos va a dañar la bolsa. Seguramente no inmediatamente no se va a deshacer, pero va a empezar a generarle distorsiones a las superficies. Entonces, mucho cuidado. Evite el uso de lubricantes o limpiadores que contengan aceites minerales. Todo eso que sea a base del petróleo ataca el caucho. Y revise las cámaras de aire con regularidad. Échele un ojito, es una inspección visual sencillo y verá que va a tener una suspensión que va a durar por muchísimo tiempo. Y vamos finalizando con resorte neumático estallado. Miren eso es lo que pasó. O el pistón en la parte de abajo está roto. La más crítica, sobrecarga. ¿Qué pasa con las suspensiones cuando el camión está especificado para una carga y le ponen más? Pues el primer fusible son las ballestas, las hojas de resorte, los espirales, los amortiguadores, todo eso se daña. Aquí, en un tema neumático, igual va a pasar. ¿Y qué es lo que significa? Que se puede llenar de aire a la presión correspondiente. Pues yo lo cargo y lo cargo y lo cargo y él le sube la presión para que mantenga el nivel. Llega un momento en que se puede estallar. Se puede estallar o los pistones que son metálicos, en algunas partes hay componentes arriba que puedan ser plásticos, pueden dañar. Excede la presión máxima permitida. Esa es una segunda causa. Sobrecarga o el compresor llena mucho los tanques, el tanque no tiene esa válvula reguladora para que salgan mis 90 o 95 PSI, sino que me deja pasar más y puede llegar a exceder las presiones. Si pasa una vez no pasa nada, pero si todo el tiempo está así y además de tanta presión estoy pasando por baches y demás, se está. Nunca exceda el peso máximo permitido del vehículo. ¿Cómo hacemos para decirle eso a nuestros clientes? Porque ellos dicen, esto es una berraquera este camión, y yo le cargo más, porque donde yo voy no paso por báscula. Cualquier cosa que sea de ese estilo es una mala práctica y va en contra de la vida útil de cualquiera de estos componentes que ustedes ven aquí. Caballeros y señoritas, preguntas, por favor, ¿qué tenemos por aquí? Voy a abrir el chat. Tenemos dos preguntas, Ricardo. Una Adelante. del señor Daniel Álvarez, donde nos dice, ¿podría compartirnos esta presentación de las fallas para revisar cuando tengamos garantías? Bien, Daniel, está en el catálogo de Bullerman. Entras al link y si quieren se los voy a poner ahorita aquí en el chat para que lo copien. Y en el chat, en el catálogo de Bullerman, que ustedes lo pueden ver en línea o descargarlo en PDF, está esto con mejores imágenes. Yo traté de recortar las mejores, pero ustedes lo pueden ver ahí y ahí está la información de la causa y solución, porque como las bolsas de aire no hablan, entonces le echan la culpa a la bolsa de aire. Es Bulemar, es de calidad, entonces no pasa eso. Así que Daniel, no se preocupe, que ahí usted lo tiene y ya ahorita le ponemos
el link, con mucho gusto. De igual manera, para todos los asistentes, pues les enviaremos esta grabación junto con el diploma por su asistencia, así que también les va a llegar como la información. Y antes de que continúe, Bien. Ricardo, quiero adelantarme, voy a compartirles una encuesta de satisfacción para que vayan diligenciándola mientras Ricardo va avanzando y vamos solucionando algunas dudas. En sus pantallas debe aparecer un recuadro con cada una de las preguntas para que lo vayan haciendo de manera paulatina y bueno, ahora sí ya continuemos con las Listo, preguntas. para que vayan contestando ahí. Entonces, muy bien. Correcto, Entonces, gracias Ricardo. con gusto, vayan contestando la encuesta y yo voy contestando preguntas. Albeiro, otra vez, Albeiro, qué bueno que preguntes. Dice, ¿cuánto tiempo pueden estar almacenadas estos repuestos sin que presente deterioro? ¿O estas vienen con una fecha de fabricación o vencimiento para no ser instaladas en un vehículo? Buena pregunta, Albeiro. Si vos ves, esto muy bien empacado con un papel que evita que esa luz y que el ozono lo ataque. Entonces, voy a mantener almacenado bastante tiempo sin ningún problema de deterioro. Si ustedes ven las llantas de motocicleta, hay unas llantas de motocicleta que vienen envueltas como en una cinta plateada. Esa cinta evita que le entre la luz y esas llantas no tienen fecha de vencimiento porque están absolutamente, tiene una fecha de fabricación, no hay vencimiento, y están selladas para que no tenga ese problema. Eso mismo pasa con estas bolsas, no tienen ese problema. Ustedes ven las llantas grandes de vehículos, de camiones, pues no hay cómo empacarlas así, entonces esas se degradan más por el ambiente, pero no tiene problema por eso, pero lo mejor sí es tenerlas almacenadas y si le llega otra de la misma, las primeras que entraron son las primeras que salen para poder tener las más vigentes en almacenamiento. Señor Rafael Antonio nos dice, ¿cuál es la forma adecuada de almacenar para evitar daños? Muy bien, ustedes vieron en una de las fallas que había ahí que había daños por almacenamiento, ¿cierto? Usted no puede apilar muchas de estas para que el peso pueda llegar a deformarlo. Nunca en los despachos de ninguna filial de las que ustedes están contestando ahí, que esté en Panamá, en Costa Rica, en Guatemala, cualquiera de ustedes, Chile, Paraguay, Bolivia, en esas sucursales o filiales que les entregan, ustedes vayan y vean los almacenamientos como está. Ellos saben, porque ellos cumplen las normativas y saben cómo deben almacenarse. No deben apilarse muchas para el peso y no deben estar con mucha luz para evitar que tengan daño. Jorge García dice, ¿se podría ampliar el portafolio de bolsas de aire? Sí, Jorge, sí, se está trabajando para tener más referencias, pero eso también necesitamos ayuda de ustedes, porque ustedes saben en cada uno de sus mercados qué bolsas de aire están utilizándose. Aquí el equipo empieza a definir cuáles son, porque usted entra al catálogo de Bullerman, ve miles de referencias y dice, uy, ahí están todas, ahí está una que necesito, pero no me la tiene mi filial. Pues entonces empieza a pedir, oiga, aquí hay una flota de buses que han traído con estas bolsas tal y no hay disponible, busquemos con Bullerman a ver si las traemos. Y así nos ayudan a tener un catálogo mucho más completo con esa información. Entonces, claro que sí hay, se puede ampliar y lo podemos hacer de la mano. Muchas gracias, Jorge, por tu pregunta. Voy a buscar, mientras siguen contestando el enlace. Ricardo, qué pena, tengo una pregunta. La duda que tenía el señor Iván ya fue respondida, la de las bombonas. No, Dice, en una bombona se esa, puede dictaminar por medio de ciclos, tiempo o kilómetros la vida útil de una bombona. no, eso, no, esa no la habíamos visto. Muchas gracias, Vanessa. Iván, gracias por tu pregunta. Mm, yo les puse el ejemplo de las pastillas de freno, ¿cierto? Y aquí hay un tema que en los manuales de mantenimiento de todos estos modelos siempre indica cada tantos kilómetros hay que hacer una verificación, no reemplazo, sino verificación. Cuando ustedes ven esos manuales de mantenimiento, entonces dice, voy a poner un ejemplo, hay que cambiar el aceite de la transmisión a los 45.000 kilómetros.
porque ya está estudiado que ese aceite en la transmisión, por el trabajo que tiene con ese kilometraje, el aceite se puede degradar y hay que cambiar. Asimismo, el aceite del motor y componentes de este estilo que se van degradando con el tiempo. Para todo lo que es componentes de desgaste como pastillas, amortiguadores, para componentes de suspensión, bombas de aire de suspensión o suspensiones neumáticas, siempre habla de una inspección, a tantos kilómetros inspección. ¿Por qué? Porque eso depende de la carga y del manejo que le den a las unidades. Entonces no pueden establecer, no, cada 50.000 cambien las bombonas porque ya por ciclo se va a dañar. No, si yo soy un personaje que le hago verificaciones cada tanto, le hacen limpieza, no lavo con componentes con petróleo, que la petrolizada, no hago estos errores, sino que mantengo bien el vehículo, seguramente va a durar muchísimos años y va a durar tanto o más que un componente metálico de suspensión. Entonces, en esto, más que por ciclos, es un buen mantenimiento para que no falle. Pero como no le hacen mantenimiento y hay sobrecarga y le causan daños, pues entonces nosotros le vendemos la mejor solución, que son las bolsas de aire de Bullerman, que tiene un montón de componentes adicionales para los sistemas neumáticos de suspensión. Muy bien, señores, siguen abiertas las preguntas. Yo voy a coger aquí, a ver si esto me permite ponerles el link del catálogo. Yo se los pongo para que ustedes lo puedan ver en español. Entren al catálogo y en el catálogo ustedes pueden descargar. Se los voy a poner en, no en preguntas y respuestas, sino que se los voy a poner aquí en el chat para que ustedes lo vean. Y voy a escribirles ahí el link. Tomen el link, entren, ahí están los productos, descargan del producto. Cuando entren, busquen qué tipo de suspensión están utilizando, qué tipo de suspensión es la que quieren revisar y ahí ustedes pueden. Hay una pestañita que dice solo catálogos y en catálogos ustedes pueden descargar en PDF el que quieran. Hay un catálogo que está completo y hay un catálogo, depende del fabricante, si lo quieren para Scania, para Volvo, TAP, para Mercedes, para Renault, para Iveco, para lo que necesiten o el catálogo específico de los componentes de suspensión que tiene Bullerman para ustedes. Ahí lo descargan y ahí una de las respuestas de ustedes o necesidades de respuesta era precisamente ese componente, el de los códigos o el de las fallas. Con eso ustedes ya les queda mucho más eh, claro lo que estábamos haciendo con el tema. Muy bien, caballeros, listos a preguntas. Vanessa, disponible para lo que necesiten y siempre es un gusto poder contestarles y ayudarles con toda esta información. Bueno, vamos a responder esas últimas dos preguntas que tenemos del señor Andrés Guevara y del señor Iván Galindo. Ricardo, el señor Andrés Listo. nos dice, ¿cuáles son las señales que hay que seguir para reemplazar una bolsa de aire? Las, las señales, a ver, vamos a mirar, espérense, voy a entrar aquí otra vez, si puedo. Él nos aclara que Eh, pueden ser señales o síntomas. bueno, bien. Los síntomas. El primer síntoma, el más claro para que ustedes sepan que hay que cambiar una bolsa de aire, es que hay fuga, ¿cierto? A veces no escuchamos fugas ni nos damos cuenta porque como la suspensión, si yo estoy cargando mi camión y está ahí quieto y el camión se está cargando, yo puedo escuchar que suena y dice, hay una fuga. No, simplemente cuando la carga se está montando, él empieza a bajar y las válvulas de nivel, entonces las palanquitas bajan y ellas tienen que volverse a nivelar y entonces o entrega aire o si se está descargando, entonces suelta aire, en fin. Entonces, de acuerdo a eso, es difícil encontrar que haya una fuga, pero la mejor forma es sabiendo si se descargan rápidamente los tanques, si hay un tanque dedicado a la suspensión neumática, nos va a mostrar específicamente una pérdida de presión. Estando quietico el carro hay unas pérdidas de presión. No debería haber porque el sistema
está construido para que se mantenga la presión si yo estoy en unas condiciones estáticas. Entonces ahí es donde yo verifico si hay una fuga. Con una fuga vamos a tener que investigar en todas, además de las líneas. Normalmente las electroválvulas o las válvulas mecánicas no tienen un desgaste que pueda generar una fuga, pero revise conexiones, revise tanques y ya empieza a verificar en las bolsas. Si ya la fuga es muy grande, normalmente lo que pasa es una fuga o que ustedes en una inspección visual vea una bolsa de aire con una grieta, con un desgaste excesivo donde él hace contacto con el pistón o de pronto alguna deformación por una piedra, por algún golpe, ya con eso le da una característica importante para poder hacer el cambio o un síntoma para decir, oiga, hay que cambiarla y cambiemos la pareja porque es mejor cambiar las dos. Si es un tema de desgaste, si está relativamente nuevo y hay un tema de golpe por algún incidente, pues se puede reemplazar en una sola, pero siempre la inspección visual le ayuda a eso. Y la inspección visual, usted no tiene que llevar desengrasantes ni nada de esas cosas para limpiar, simplemente eh, eleva las suspensiones que se vea un poquito más, hacen una limpieza y verifican visualmente que no haya ese tipo de grietas, que no haya cortes, que no haya esos desgastes. eh, Hay desgastes naturales por el trabajo que van a ser evidentes. Si ustedes ven en el catálogo de fallas, había una parte donde se veía un desgaste por fricción. Ese desgaste, si está solo localizado en una parte, está algún daño de los que aparece ahí. Pero si es en toda la base, en todo el caucho, pues ya sabemos que por tiempo hay un desgaste y deberíamos reemplazarlo. Entonces, siempre es una condición visual, no hay un tema de kilometraje, siempre hay que revisarlo, igual que cualquier componente de suspensión. Si ustedes dicen, ¿cada cuánto hay que cambiar el terminal de dirección? No, pues cada vez que se dañe. ¿Cómo se sabe? Pues hay que mirarlo, hay que hacer inspecciones, eh, cada vez que engrasen y revisen que esté funcionando bien, que no esté suelto, pero eso da síntomas. Y otro, antes para terminar esta pregunta, si hay síntomas que estén relacionados con mal manejo, que yo siento que el vehículo se está yendo para un lado, si yo siento que el vehículo en alguna de las esquinas está caído, ahí usted ya puede ponerse a investigar qué puede estar pasando con la información. Perfecto, Ricardo, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta del señor Iván. ¿La marca es equipo original de alguna ensambladora? La marca de ese equipo original no aparece como Bullerman, ellos fabrican o maquilan para marcas. Ustedes pueden encontrar en MAN la marca original, pero son construidas por Bullerman. No en todo, en algunas cosas de cabina, en algunas de silla, pero eso casi siempre son los secretos de fábrica. Por una línea sale para que empaquen en las casas originales o por las otras sale para vender como Bullerman. No, no hay algo que yo te pueda dar un sello o un certificado que ahí está, ahí lo va a encontrar, pero sí es una de las más seleccionadas para hacer componentes originales. Dele un paseíto a Ullerman y a la página que les compartí para que se den cuenta de todo lo que ustedes pueden encontrar allí. Muy bien, voy a Gracias. seguir, si quieres, ya abrí aquí las respuestas, las preguntas Vale. para poder ayudarte con mucho gusto. Mientras terminan de revisar allá la encuesta que les pasaron. Rafael Antonio, otra vez, gusto saludarte. Dice, la altura es igual a la original y hay clientes que hacen esa pregunta ya que parece que hay marcas que la altura es diferente a la original. Garantizado, Bullerman hace componentes, como les dije, para equipo original o para aftermarket, exactos, con medidas. Por eso en el catálogo ustedes pueden ver medidas, porque hay todo un equipo de ingeniería para eso. Entonces, la altura es igual. Hay marcas, y eso sí es cierto, que las hacen pareciditas y entonces la venden para esa aplicación o para otro y cambian la altura. Y muchas veces eso hacen esos desgastes que vimos en nuestros análisis de fallas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, Rafael. Juan Arango, Juan dice, estimado Ricardo, muchas gracias por la presentación. Una gran marca sin duda, absolutamente. Calidad de confianza. Saludos de todo el equipo de Ecuador. Saludos en Ecuador, por allá estamos nosotros frecuentemente y ojalá nos podamos ver en alguna de las visitas. Qué gusto, Juan, por tu comentario y gracias. Siempre
Me gusta participar de todos estos entrenamientos y ayudarles con sus preguntas. Gracias. Iván Galindo, ¿se podría hacer un instructivo físico para dar a los clientes? Esa es una buena recomendación. Yo creo que todo lo que podamos hacer por los clientes es válido. Podemos sacar, te doy un consejo, Iván. Podemos, de donde les mostré, sacar catálogo y descargar, y en el catálogo sacar la partecita que dice, esto es electrónico, todo hoy en día ya no hay cosas de papel, pero se puede imprimir en cualquier parte, pueden imprimir unas hojitas del tema análisis de fallas, para que los mismos clientes puedan mirar en sus inspecciones y decirle, mire, con esto usted cuando usted esté inspeccionando, si encuentra algo, ojo antes de que le falle, y le puede dar una ayuda. También podríamos hacer más charlas con clientes para contarles y para mostrarles un poquito los videitos que vieron. Entonces van a tener disponible esta grabación para que donde yo les mostré el videito y explicaba, pues, hacer un recortico y se lo puedan mandar a sus clientes. Hoy en día WhatsApp, todas estas herramientas les ayudan a que lo tengan. Entonces, utilicen todo lo que tengan y cualquier idea estamos dispuestos a desarrollar lo que necesiten. Muchas gracias por tu pregunta.